Él es un periodista especializado en música, es un hombre que hace ya un programa que es emblemático de la radio argentina, de la radiofonía, es la Casa del Sol Naciente, también hace Trama Celeste en AM750. Del otro lado del teléfono, en este último puchero misterioso del año, tenemos a Alfredo Rosso. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno, escucharte es maravilloso. Tu voz, tu manera muy particular tenés como un canto cuando hablas, tenés como un, no sé cómo decirlo, tu manera propia de expresarte. Sí, eso nació con el micro de la Casa del Rock Naciente en el 97. Mi voz era normalmente un poco más calma, pero se instaló como un poco más expresiva, un poco más extrovertida, y un poco quedó así desde entonces, desde aquel micro que hacía con Mario Pergolini, Eduardo de la Puente y el señor Marcelo Gandman. Sí, señor. Che, bueno, seguramente si yo indagara un poco sobre cómo empezaste con el periodismo especializado en música, hablaríamos de los primeros años digamos, los primeros albores de los 70, los Beatles, el rock argentino, ¿verdad? Más o menos iría por ahí la cosa. Sí, yo creo que sí. Yo cuando empecé a interesarme en la música, poco tiempo después tuve la oportunidad de hacer un viaje a Londres y me fui a ofrecer como corresponsal para la revista Mordisco, sí, que fue la antecesora, si se quiere, del Expreso Imaginario, porque en un momento determinado dejó de salir por una cuestión económica, pero su director, Jorge Pistocchi, me dijo que me quedase cerca porque se iba a hacer un proyecto más ambicioso que resultó ser Expreso. Claro. Una revista que en los 70 fue todo un símbolo de resistencia, en una época muy dura, ¿no? Por el proceso militar y todo lo que eso implicaba. Sí, sí. Así que eso fue para mí un gran campo de estudio, porque si bien yo tenía conocimientos acerca de los músicos y sus obras, en el Expreso aprendí mucho acerca de otros temas, porque el Expreso hablaba de literatura, de ecología, de cine y teatro alternativos, de historietas, en fin, de otras músicas también. Claro. Y al mismo tiempo empecé a trabajar en una grabadora editando discos que venían del exterior, de Estados Unidos e Inglaterra, y también empezó mi trabajo en radio junto a mi amigo y colega Fernando Basabru. Entonces, Fernando Basabru, sí. Claro, en un momento como el 76, que era muy duro, yo paradójicamente tenía una situación personal y laboral y vocacional muy interesante, ¿no? Qué bárbaro. Vos sabés que te iba a comentar algunos programas que yo escuchaba de pibe. Vos me llevás algunos años, pero más o menos estamos cerca generacionalmente. Okay. Creo que me llevás 6 años. Yo soy clase 62, vos sos 54. ¿Te acordás de Embajadores Ventil, el programa que abría con la cortina de Focus, con Opus Pocus? Sí, justamente ese programa fue para mí mi primer programa de radio propiamente dicho, en el cual tuve una sección con Fernando Basabro, justamente, que se llamaba La Hora de los Inéditos. Pasábamos música inédita de las 12 a la 1, dentro del programa que duraba 4 horas y que conducía Luis Garibotti. Y bueno, y para nosotros fue un aprendizaje increíble porque todo el programa era muy bueno. Sí. Y los productores, Mario Onesta y Fernando Marinelli, sabían mucho de todo esto, y también fueron como un modelo a seguir, ¿no? En cuanto a la manera en que conducían las diferentes secciones y los diferentes elementos del programa. Embajadores Ventil, recordémosle a los oyentes que era un cigarrillo que tenía unos agujeritos arriba del filtro, que supuestamente eso hacía que fuera más sano, digamos, o menos nicotina, qué sé yo. Sí, uno de los grandes, mitos del tabaquismo. Bueno, y el programa en sí se llamaba Viento a Favor. Viento a Favor, claro. Auspiciado por este cigarrillo. Bueno, y tenemos que recordar al Tren Fantasma, obviamente. Obviamente, el tren para mí fue muy importante y yo lo escuchaba todavía un tiempo antes de empezar en radio, sobre todo en la época en que estaba haciendo la colimba, ¿no? En el 75, que eran los primeros tiempos del tren. Claro. Y después quiso la suerte que coincidiéramos en la radio Rivadavia FM, porque el hermano de Daniel Morano, que hacía el Tren Fantasma, Marcelo Morano, fue director de la FM de Rivadavia,
Y ese fue otro aprendizaje enorme, porque entre el año 85 y el año... No, perdón, entre el año 81 y 85 trabajé en Radio Rivadavia como programador, y fue importante porque yo era un programador fijo, vale decir, no hacía solamente programas de rock o de pop, hacía programas de tango, programas de folclore, programas de música de crooners como Frank Sinatra o como Perry Como o Tony Bennett, y entonces eso me permitió aprender mucho acerca de otros géneros musicales y fue muy útil para mi formación posterior. Claro. Y justamente coincidimos con Daniel Morano porque el Tren Fantasma, que salía, no me acuerdo en qué radio, pasó a ser parte también de la FM de Rivadavia. Sí, bueno, con Serazuelo también, una voz. Exacto, sí, con Omar Serazuelo. ¿Podríamos decir que lo que te sostiene en toda tu actividad es tu amor profundo por la música, digamos, más allá del rock, digamos, de la música en general o de la buena música? Sí, de la música en general y del arte en general, yo diría, y de la música en particular, porque siempre yo concebí la música como, bueno, como una fuente de cultura enorme, pero siempre vinculada también a otras formas de expresión, ¿no? A la literatura, a la pintura, al teatro, al cine. Yo creo que todo está muy interconectado. Yo soy un gran fan también del cine y de la literatura en general, y siempre me gustó que en mis programas que hubiera una relación entre todas esas cosas. Sí. La música, por supuesto, es el centro de lo que hago, y para mí es apasionante descubrir nuevos sonidos y no perder digamos, esa curiosidad y esa capacidad de asombro que me parece que es lo que te hace sentir joven, aunque la parte biológica es que te diga lo contrario, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que hace unas semanas te venía escuchando en el auto, creo que estabas hablando de la Mahavishnu, y elegiste un tema, digamos, que creo que me sorprendiste, y después escuchaba todo el resto, ¿no?, del programa, y bueno, toda la información, la cantidad de cosas, ¿no?, que hay alrededor de la música, de los músicos, las familias, hay como familias de músicos. Sí, creo que te referís a Eras del Rock, que es una sección de la Casa del Rock Naciente con la cual estamos festejando los 25 años de la Casa en el Aire de Rock and Pop. Sí. Y el propósito de esa sección es justamente ilustrar un poco acerca de las diferentes movidas que ha tenido el rock internacional a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, claro. Y siempre tratando de brindar un contexto social e histórico, porque como yo suelo decir, la música no existe en un vacío, ¿no? Siempre es un poco, está en relación a su contexto social, político, histórico, etcétera. Sí, sí, totalmente. Yo creo que vos vos sabés mucho de música, incluso a veces te he escuchado hablar de bandas que realmente desconozco, o tal vez que me las perdí, viste que a veces hay bandas que se las pierde, ¿no? ¿Podríamos hablar de etapas en la música, ponerle de los años 60 ahora hasta los 2020? Hay etapas, hay mojones, ¿no? Yo creo que hay por supuesto. Yo creo que, yéndonos un poco más atrás, incluso en el tiempo, el rock tiene esa explosión inicial de Elvis Presley, de Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, etcétera, que es la gente que de alguna forma prendió la mecha de una revolución generacional, que no fue una revolución que haya causado sangre, sino que fue una revolución mental, ideológica, espiritual, en la cual toda una generación decidió que no quería ser igual a la generación anterior, porque esto no fue siempre así. Antiguamente las generaciones jóvenes seguían el modelo de sus padres y de las figuras de autoridad. Y una música también vinculada a la posguerra, ¿no? A una necesidad de divertirse, de mover el cuerpo, digamos, que al principio pareció como algo medio tonto, medio pavote, pero que después se fue enriqueciendo. Bueno, tenía algo mucho más serio por debajo, mucho más corrosivo, que era el hecho de que, bueno, crecía una generación que no quería imitar el modelo de las generaciones anteriores, que tenía su propia música, tenía su propia forma de bailar, de hablar, de vestirse, y en general una visión de la vida según la cual no querían que nadie les escribiera el libreto, digamos. Sí, temas vinculados con la libertad, con las elecciones propias, y claro. Tal cual, y eso tenía que ver también con la liberación de los cuerpos, ¿no? Porque en los 60 existe también eso, una mayor libertad sexual, una mayor libertad desde el punto de vista de elegir sus carreras, o lo que querían estudiar, o lo que querían ser, que antes era inconcebible, ¿no? Porque en general
los chicos y las chicas seguían el modelo que les marcaba la sociedad. Un mandato, claro, un mandato. Y los 60 fueron una explosión así en todo sentido, porque los jóvenes querían dejar su marca en el mundo, y eso ocurre no solo en la música, ocurre en el nuevo cine, en el nuevo teatro, en la nueva literatura de los 60. Sí. Pero la música tiene un poder especial de atracción. La música se difunde por radio, la escuchás aunque no quieras, es decir, está en el aire. Sí. Para ver una película tenés que ir al cine, por lo menos en aquella época tenías que ir al cine. Claro. Para ir a ver una obra de teatro tenías que ir al teatro. El cambio de la música está en todas partes. Y en ese sentido yo creo que hubo algunos jóvenes que fueron un poco un símbolo de esa década tan interesante. Los Beatles, por supuesto, los Rolling Stones, sí. Y en la Argentina de entonces la generación de la Cueva, que fue la que desató el fenómeno de nuestro rock. Sí. Vos sabés que yo soy muy del blues y de la música afroamericana y todas las mixturas, ¿viste? El funk, a mí me gusta mucho el funk, el soul, toda esa onda, pero también soy rockero de ley porque, bueno, me enloquecí a los 14, 15 años con Spinetta, con Manal, con Color Humano, con todos esos muchachos que me volvieron loco, ¿viste? Me mostraron la posibilidad de hacer música nuestra, propia. Y ahí me gustaría saber un poco tu opinión. Yo siempre le digo a los oyentes que en el único país de habla no inglesa o no anglo que se hace rock de primer nivel fue en Argentina. Después, bueno, uno podría mencionar los mexicanos, los peruanos, los españoles, pero sin jactarme, creo que están un poco lejos. Nosotros, no sé por qué, desarrollamos un estilo que jugaba en las primeras ligas, ¿no? Creo que vas a coincidir conmigo. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con una especie de autoconciencia que parte de la generación de la Cueva, que no sé si existía en todos los países en aquel momento de América Latina, sí. Porque yo creo que hay países donde, digamos, el mandato paterno está mucho más arraigado, y también, digamos, por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por muchas otras cuestiones, existe como una rienda mucho más tensa, o existía en esa época. Sí. Entonces hay muchos factores que hicieron que en Argentina explotara el rock de la manera que explotó, y además cierta sensación de autonomía o cierta sensación de sentirnos diferentes, que a veces puede ser un defecto. En ese caso fue una virtud, porque nuestros primeros rockers, si bien tenían influencias del rock de otras partes, claro, enseguida desarrollaron un lenguaje propio, y un lenguaje que después inclusive fue exportado a toda Latinoamérica, ¿no? Porque en muchas partes de Latinoamérica la gente empezó a hacer rock porque conoció el modelo argentino. Sí. Y me parece, cuando yo hablo de rock, además hablo en un sentido bastante amplio. Yo no soy una persona que haga como definiciones muy exactas de los estilos. Sí. Para mí existe una cosa que se llama cultura rock, y que engloba también al soul, y que engloba también a otros géneros, al blues, por supuesto, claro, que es uno de sus afluentes más importantes. Sí. Si nosotros escuchamos a los Rolling Stones, escuchamos a los Beatles y escuchamos a tantas otras bandas, estamos escuchando también la música de Motown, la música del soul de Atlantic, estamos claro, escuchando a los bluseros del Delta del Mississippi, a los bluseros de Chicago, sí, al Rhythm and Blues de Memphis. Sí. O sea que no existe un concepto de rock purista, a pesar de que hay gente que es muy fundamentalista y que traza una raya muy gruesa. Yo no creo en eso, yo creo en los mestizajes, porque el rock es el producto de un mestizaje, de un gran mestizaje. Sí, yo tal vez ahora que estoy más viejito, no es que me puse fundamentalista, pero me hace un poco de ruido cuando me presentan algo como rock, que yo creo que no es rock, ¿no? Podríamos mencionar, qué sé yo, la película de Santa Olalla, viste, para mí, qué sé yo, Aterciopelados no es rock, Maná no es rock, pero bueno. Lo que ocurre es que también está el tema del marketing, que hoy en día a veces supera el contenido. Claro. O sea, las etiquetas superan al producto que hay adentro de ese frasco. Y bueno, eso es un tema, ¿no? Sí, la discusión se tendría que instalar en un campo que sea fértil por esa discusión. Sí. Y lamentablemente la gente ha definido mucho esta época como una gran rueda de hámster donde vamos a toda velocidad a ninguna parte, ¿no? Sí, totalmente. Tengo muchas cosas para hablar de este tema, pero antes quería decirte lo siguiente.
exceptuando a Luis Alberto Spinetta, que quiero hacer un pequeño capítulo aparte, porque he visto que le has hecho una nota hermosa, que me encanta verla cada tanto, que la que hiciste con Gillespie. Sí. Has entrevistado muchos músicos y has conocido muchos músicos más allá de lo que puede conocer una persona común, digamos. ¿Cuáles son los que más te impactaron por su cabeza, por su creatividad, por su postura? Digamos. Bueno, tendría que decirte, en primer término, Jack Bruce, Mirá. el bajista de Cream, cantante de Cream, y compositor, también su letrista, Pete Brown. Tuve la chance, por suerte, de entrevistarlos a ambos con diferencia de tiempo bastante amplia, 20 años entre una nota y la otra. Sí. Te diría también Peter Hamill, en el campo local, por supuesto, Luis Alberto Spinetta, Sí. Charly García y Miguel Cantilo, Sí. y Palo Pandolfo me parecieron figuras excepcionales, o sea, Sí. muy interesantes. Y para no hablar solamente de los muchachos, Gabriela Parodi, como ella dice, tengo varios apellidos, Parodi, Marrone, Sí, Molinari, etcétera. Sí. Me parece una mente privilegiada y una persona que ha volcado toda la experiencia de una vida en la música, ¿no? Sí. En su música y en sus letras. Y ahora, por suerte, existe un libro autobiográfico que escribió que es fascinante, ¿no? Para quien quiera saber un poco más acerca de cómo nació el rock femenino en la Argentina. Mira. Pero yo no diría el rock femenino, sino diría la participación de las mujeres, porque no me gusta tampoco el gueto, ¿viste?, de hablar de rock femenino. Hablar, sí, de que se ha producido una cierta equiparación de géneros. No diría igualdad, Claro. porque sería mentira. No, por supuesto. Y hay Pero al principio del rock, Gabriela era una excepción, o María Rosa, o Claro. Llorio, o qué sé yo, o Carola. Eran chicas de mucho valor que se enfrentaban a un mundo predominantemente machista, como era el rock. Sí, Como claro. sigue claro. siendo en muchos Sí, casos. sí. Pero bueno, hay un montón de chicas que tocan bárbaro y componen hoy en Sí, día. sí, hoy en día se ha producido una revolución muy interesante en el siglo XXI. Sí. Yo escucho cosas como Marina Fajes, Can Beskin, María Pien, Sí. Paula Mafia, Lucy Patané, no lo puedo creer, ¿viste? Sí, Digo, pero sí. qué explosión de talento, ¿viste? ¿Lo llegaste a frecuentar a Miguel Abuelo, por ejemplo? ¿Tuviste Sí, contacto? de hecho hicimos una nota en el año 82 con Graciela Mancuso en los estudios de Rivadavia, que fue muy, muy linda, que está en YouTube, anda por ahí dando vueltas. Sí. Una nota en plena guerra de Malvinas, me acuerdo, Mirá. donde Miguel hablaba de sus experiencias en Europa y hablaba de su época en Mandioca, de los primeros abuelos de la nada, Sí. y de lo que pensaba hacer con los abuelos que fueron famosos, porque en el 82 estaban grabando recién el primer disco. Sí. Y Miguel tenía un don de mundo, era un hombre de mundo, tenía un don poético innato, es decir, él no era desde el punto de vista educacional una persona que hubiera sido formada, que hubiera tenido, por ejemplo, una educación Claro. universitaria, ni nada menos, pero Sí. tenía un concepto de la poesía que le salía naturalmente, y para mí ha hecho varias de las grandes letras del rock nacional. Sí, totalmente. Bueno, y yo soy muy espinetiano, quiero preguntarte sobre Luisito, no me puedo perder la oportunidad que me cuentes algo de tus tantas charlas con Spinetta, ¿no? Mira, la charla más interesante que yo tuve con Spinetta fue justamente hablando de Guerra de Malvinas, en el medio del conflicto, porque fui a la casa de él, que en ese momento estaba en el barrio de Florida, a hacerle una nota sobre Kamikaze, y yo iba con la idea también de que me hablase de un disco que yo quiero muchísimo, que es Spinetta Landia y sus amigos. Ajá. Entonces fue una charla muy a fondo, en un momento de mucha tensión, porque la verdad es que vivíamos, vos generacionalmente te tenés que acordar, tendrías 20 años. Yo estuve como soldado en Malvinas, Alfredo. Bueno, entonces no tengo nada que contarte que no sepas. Los que estábamos Sí. acá como potenciales reservistas, Sí. sentíamos una sensación de inminencia, de catástrofe, o de que la guerra se podía trasladar al continente en cualquier momento. Sí, sí. Pero además de eso, que era contradictorio a las sensaciones que sentíamos, ¿no? Porque por un lado amábamos la música de rock, y la música de rock tenía Claro. uno de sus polos en Inglaterra, y por otro lado era el enemigo. Entonces era una confusión tan total que
te tenían ascuas realmente. Y me claro. acuerdo que Luis Alberto hablaba de la necesidad de que a todos esos chicos que se les está pidiendo el sacrificio de su sangre, Sí. En un futuro se les dé posibilidad y se les dé libertad. Y me pareció maravilloso, ¿viste? Una claridad total en la expresión. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y yo salí transformado de esa nota porque había ido a la casa con mucha ansiedad, con mucho angustia por lo que estaba pasando en esos días, y Luis tenía como una visión tan clara de todo lo que estaba pasando con la juventud y en general en el mundo y sobre lo que iba a venir después y todo eso, que salí como reconfortado, además de que era un gran anfitrión, ¿no? Era una persona que te hacía sentir cómodo en su casa. Sí, sí. Yo estuve en el show de las bandas eternas, fui de casualidad porque me invitó un amigo y bueno, me parece que es una persona absolutamente mágica, brillante. No tengo palabras, digamos. Es de las personas fuera de mi familia que ya no están, es una de las que más extraño. Eso... Sí, además es una persona inteligente, porque ese recital fue armado con mucha inteligencia, yendo de adelante hacia atrás. Claro, sí, sí. Con lo cual la atención de la gente se mantuvo incólume hasta que apareció Almendra, ¿no? Y con la idea siempre de que mañana es mejor, porque empezó con la formación actual y terminó con la actual, o sea... Totalmente, terminó con el homenaje a los chicos del colegio. Una maravilla, una maravilla. Una pregunta tal vez un poco tonta, pero que lo hemos discutido en la radio. ¿Viste que se dice el rock murió o transmutó o qué le pasa al rock? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que es una afirmación que no tiene, ¿cómo te puedo decir? Que no es como, yo no entiendo de dónde viene y a quién le importa eso, porque toda la gente que milita en el rock en el sentido de ser músico o pasar música por radio y todo eso, está ajeno a esa discusión, porque está haciendo rock o difundiendo rock. Sí. Yo creo que eso proviene más bien de gente que es atávica de una etapa de su vida en que, por ejemplo, no sé, se produjeron ciertos descubrimientos que le afectaron profundamente y siente que nada va a poder ser como entonces, pero es una postura hasta filicida en cierto punto, porque es como decirle a tu hijo, nunca vas a hacer algo tan bueno como lo que hice yo. Y decirle eso a un hijo es muy fuerte. Es cierto lo que decís, sí. A veces yo me sorprendo también, ¿viste? Rememorando con cierta nostalgia, pero digo, no, hay que seguir buscando nuevos músicos. Lo hay, pero hay que entender una cosa también, hay que entender que en este momento el rock no tiene el mismo rol social del que tenía en los años 70, donde era parte de toda una especie de contracultura, que también involucraba al cine de autor, al teatro de autor, a la literatura de vanguardia latinoamericana y mundial, a los pensadores ecologistas, a la gente que quería cambiar la sociedad. O sea, estaba inserto, era como la banda de sonido de una generación que quería cambios. Hoy en día el rock no tiene esa... En general, hay excepciones, pero no es la única fuente de, ¿cómo te puedo decir? No es el único punto de vista y tampoco es la única, tampoco está en la, ¿cómo te puedo decir? En la pole position, para hablar en términos de carreras, de lo que hacen los chicos y las chicas, es decir, hay muchos otros estímulos, hay juegos, hay, qué sé yo, ya... Las redes sociales son un fenómeno en sí mismas. Sí, totalmente. Es decir, hay gente que está todo el día metido en las redes sociales por estar metido, no por obtener un mensaje. El mensaje es el medio, como decía McLuhan. Entonces, el rock es un elemento más en sus vidas, por eso pueden ir a un festival y disfrutar tanto del rock como del trap, como de lo que fuere, porque no le dan un significado que vaya más allá de los sonidos a lo que escuchan. ¿Entendés? No hay como no les da un símbolo o una resonancia que afecte a largo plazo sus vidas. Es un entretenimiento, punto. Pero frente a eso, dentro de lo que es el rock del siglo XXI, hay cosas muy valiosas y cosas muy interesantes que están en el underground, pero en el fondo, siempre fue así. Si yo te mostrase un ranking, bueno, vos sos
como decías, de mi generación. Sí. Si ves un ranking del Centro Cultural del Disco del año 70 o Sí, 69, sí. vas a ver que en los primeros puestos, ¿qué había? Estaba Eleno con la chica de la boutique, estaba Ray Conniff, estaba Fausto Papetti, es decir, no había rock. El rock era una cuestión subterránea, o sea, nunca fue una cosa masiva, excepto el rock nacional me refiero, excepto en un periodo de los años 80 y 90, ¿no? Verdad, por algunos fenómenos muy particulares, que podía ser Soda Stereo, Los Redondos, La Renga, Los Piojos, pero en general el rock no vende discos por, qué sé yo, millones. No era, en Argentina, por lo menos. Por ejemplo, Luis Alberto no era un vendedor de discos masivo, digamos. Él tenía una gran obra, pero también tuvo que apechugarla un montón de veces, por supuesto. Por supuesto, no era un gran vendedor de discos, pero era un tipo muy respetado y muy popular. Por supuesto. Vos sabés que yo estoy viendo, a ver, esto que voy a decir tal vez es un poco incómodo. Yo noto que hay muchos artistas consagrados de nuestro rock argentino que es como que han dejado de componer cosas nuevas. Están como en un revival de su propio pasado. Sí. ¿Vos ves eso? Está ocurriendo, no digo todos, pero hay varios. Mirá, yo en general me estimula más ver a los que sí revisan su vida constantemente. Yo, por ejemplo, veo en este momento con un personaje como Miguel Cantilo que sigue haciendo unas letras que me conmueven profundamente. En este momento tiene un tema que, si no lo escuchaste, te lo recomiendo, que se llama Incompetencia. Sí. Que habla de la locura que es la competencia desatada en el mundo, en todo sentido. Sí. Y tiene una letra maravillosa, y tiene otra letra maravillosa, todavía inédita, que se llama Jíbaros, que lo conocí gracias a la interpretación de mi amigo y colega y músico Claudio Kleiman. Lo escuché en vivo, Claudio le puso música. Vos escuchás Jíbaros y es la sensación que tenés cuando prendés la televisión, que te están achicando la cabeza. Mira. Entonces, cuando yo veo a una persona de 72 años que está haciendo letras como si fuera un muchacho de 25 con creatividad y con inteligencia y con capacidad de lucha y con capacidad de asombro, la verdad es que me fascina. Y claro. Y el caso de Miguel Cantilo también se puede aplicar a muchos otros. Bueno, seguro. Hay un músico mucho más acá en el tiempo que se llama Omar Gianmarco, que es fascinante también por sus letras y por sus melodías. Yo creo que estamos en un gran momento, simplemente que se terminó la loca idea del rock como una carrera, ¿entendés? Como una carrera en los dos sentidos, en el sentido de velocidad y en el sentido de oficio. Sí. Se terminó esa cosa de cuando la gente te pregunta, ¿y por qué no es más famoso si es tan bueno? Porque ya no se trata más de hablar en esos términos, ya no interesa la fama. Es decir, ningún músico piensa en estos días en que lo va a descubrir un productor o una grabadora y lo va a llevar a la fama. Eso es ridículo, ¿viste? Es como un cuento de como los Reyes Magos, no sé qué. Sí. Hoy en día la gente hace las cosas primero y principalmente porque necesita expresarse, los músicos. Por supuesto que nadie quiere perder plata haciendo música. Todo el mundo le gustaría que sus discos se pasen por la radio y vendan, pero no es el objetivo fundamental. La gente hace arte por hacer arte, por amor al arte, justamente. Y tiene como ventaja, tal vez, frente a la desventaja del crecimiento de Spotify y todas las plataformas, que hoy el músico tiene que salir a tocar. Entonces, me parece que se pone bueno en términos de que haya más locales y más lugares para ir a ver bandas, ¿no? Bueno, eso es un aspecto de la cosa, y el otro aspecto importante es que grabar hoy en día no es un privilegio de unos pocos. También. Puede grabar prácticamente cualquier persona que tenga un pequeño capital para comprarse una consolita. Una computadora y chao, seguro. Exacto, entonces eso ha democratizado mucho la música. Por supuesto que eso ha triplicado, quintuplicado o multiplicado por 1000 la cantidad de material que anda dando vueltas por internet. Y bueno, pero eso es otro problema. Son problemas que es mejor tenerlos que no tenerlos. Por supuesto. ¿Cuál es tu opinión, Alfredo, del feat o el featuring? Que es algo que yo a veces no lo puedo comprender. Voy a ser más claro. Sí, no sé de lo que hablas. Si a mí me decís, si a mí me decís que mañana, a ver, no sé, Miguel Cantilo hace un feat con, no sé, con, qué sé yo, con Manuel Wirtz, te digo, bueno, está bueno, qué sé yo, me va. Pero de pronto un feat
de un artista de rock, con una persona que hace música latina, yo digo, no, esto me estás cargando. Pero eso se convirtió en un artilugio de marketing más, Claro, porque en realidad el rock, qué sé yo, vos podés encontrar discos incluso de los años 60 y 70, no sé, Muddy Waters, el disco psicodélico de Muddy Waters, ¿no? Claro, sí. Que donde tocó con rockeros, o el otro disco que hizo en Londres con Clapton y compañía, Claro. y podía haber sido Muddy Waters featuring Eric Clapton. Pero Eso está bueno porque de alguna manera agranda el mercado, me gustan esas alianzas. Pero sí, yo creo que lo del featuring es en cierta manera es una moda, ¿no? Sí. A mí no le hace ni bien ni mal a la cosa, simplemente es un artilugio más de marketing que contribuye por ahí a incluir algunos destinatarios del mensaje más, pero no cambia la cosa ni para un lado ni para el otro. Claro. ¿Cómo vos que sos hombre de radio, cómo vivís de pronto la música que se escucha en las radios? En las FM, en alguna M. Yo creo que el mayor tema con la música en la radio es que hay pocos programas que sean, digamos, programas de autor, donde la persona que programa pueda realmente pasar la música que le gusta o la música que le estimula, sin la intervención del jefe de programación o de lo que se llama digamos, la política de programación de la radio. Claro. Entonces, en mayor o menor medida, la mayoría de la gente que programa en radio tiene algún tipo de presión que se origina en la onda general que tiene la radio. Sí. Y es muy poca la gente que puede escapar de eso. Sí. Entonces, si vos escuchás determinado tipo de radio, vas a escuchar, por ejemplo, nostalgia, la música de los 80, vamos a suponer. Sí. Si escuchás otro tipo de radio, vas a escuchar los hits del momento. O sea, la radio está segmentada por políticas que definen toda la programación musical de esas radios. Sí. Y después hay radios donde la música es simplemente un elemento distractivo, donde el programa es un gran magazine de chimentos donde de vez en cuando aparece un tema. Sí. O lo que es peor, que dice, bueno, hacemos una pausa y vamos a un tema musical. Como si la música no formara parte del programa, ¿no? Claro, la música es como una especie de separador musical. Claro, dejamos de hablar. Bueno, eso es un fenómeno lamentablemente casi mundial, te diría. Sí, claro. Hay excepciones en todas partes, por suerte, pero digamos que no escapa también a muchos otros fenómenos que se están dando. Ejemplo, en los medios ha desaparecido casi el editorialista que tiene una perspectiva un poco más generosa respecto de lo que sucede en la sociedad. En general te encontrás con personeros o con representantes de partidos políticos escribiendo. Sí, señor. Estoy hablando de opositores y oficialistas. Sí. Entonces ya sabes, si compras determinado diario, ya sabes que todo el mundo te va a hablar bien del gobierno o mal del gobierno, y no van a poder reconocer los que hablan mal ningún mérito y los que hablan bien ningún defecto. Entonces en realidad se convierte todo en una situación de, ni siquiera te diría de jardín de infantes, porque en los jardines de infantes a veces hay se respetan los puntos de vista de los pibes, ¿viste? Sí, totalmente. Que son diferentes. Totalmente. Bueno, pero se produce una especie de infantilización de la gente, de jibarización, como muy bien dice Cantilo. No te pierdas ese tema cuando salga. Este programa de radio que yo hago, que es, siempre les digo a la gente, es absolutamente caprichoso, donde paso la música que a mí me gusta y donde les digo un poco en broma y un poco en serio, le digo, donde no sos un cacho de carne con ojos, ¿no? Bueno, en el sentido de decirle, mira, este tema, capaz que estuve días buscándolo, o estuve horas pensando por qué te lo voy a poner, pero hacer las cosas como, bueno, yo aparte soy músico, y ahora después te quería preguntar algo a vos al respecto, yo creo que hacer las cosas porque primero me gusten a mí, y por supuesto que uno va en búsqueda de que le guste al otro lo que a uno le gusta, pero nunca buscar lo que al otro le gusta y no importa si a mí me gusta. Eso es horrible, ¿viste? Totalmente. Yo creo mucho en el programa de autor, y bueno, la gente que me formó a mí de alguna manera, que fue mi influencia, eran todos conductores de radio que tenían programas de autor, ¿no? Hablando de, por ejemplo, de Hugo Guerrero Martínez,
del propio Daniel Morano, que Sí, generacionalmente es de mi generación, Sí. de Edgardo Suárez, y toda esa gente que hacía programas de radio realmente fascinantes, ¿no? Por eso quería decirte que para mí es maravilloso poder hablar con vos, porque yo a vos te identifico en esa línea. Si bien, bueno, lo tuyo a veces es más profundo en cuanto a todo el conocimiento que vos tenés de los músicos que vas presentando en cada programa, pero que yo te identifico con esa radio, con el Tren Fantasma, también con algunos aspectos de Fernando Peña, que fue un tipo que también se daba el gusto de pasar lo que a él le gustaba, dentro de sus posibilidades, por supuesto, estaba en una radio, bueno, todo lo que disfrutamos en la época de la rock and pop, en fin, pero no son tantos, tantos. Por eso me parece una maravilla que vos sigas al aire, vigente, con todo lo que traes en cada programa, que no es solamente música, hay muchas cosas. Pero yo creo que también es un mérito de la audiencia, porque vos sabés que te dejan hacer más o menos lo que vos querés, en la medida también en que la audiencia responda y apoye. Y en ese sentido, qué sé yo, por lo menos yo no soy un fanático de seguir las estadísticas, pero sé que más o menos los programas se escuchan y que hay una buena opinión, por lo menos de los programas que conozco. Vos sos un clásico ya en la radio, sos una marca instituida, por supuesto. Igual siempre uno está, digamos, siempre hay que estar atento a las sorpresas, ¿no? Pues siempre recuerdo otro de mis grandes ídolos, que es John Peel, que el tipo tenía un gran prestigio en la BBC, pero igual lo paseaban de un lado al otro en los horarios, porque no sabían muy bien dónde meterlo, ¿no? Porque en algunos aspectos daba prestigio a semejante cadena radial como es la BBC, y por el otro lado también era un grano difícil de rascar porque siempre le gustaba hacer lo que se le antojaba. Entonces, y está muy bien, claro. Entonces hay que tener en cuenta que se paga un precio por la libertad, ¿no? Pero bueno, es un precio que uno paga gustosamente porque hace lo que le gusta. Por supuesto. ¿Vos has tenido una etapa de músico? ¿Se me ocurre que algún instrumento tocás o tocaste? No, muy poquito. A principios de los 70 estudié un poquito de bajo. Mirá. Y una época después canté con una banda de periodistas, los Cagatintas. Los Cagatintas, ¿y hay registro de eso? ¿Hay algún...? Espero que no, porque siempre podría volver para alimentar mis pesadillas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero te puedo decir quiénes estaban en la banda, porque estaba Claudio Kleiman y Eduardo de la Puente en guitarras, Sergio Marchi en batería, y un integrante de Mía, Morbás, que era un poco el bajista y el maestro musical de la banda, ¿no? Y hacíamos covers para divertirnos, pero realmente yo descubrí que como cantante soy un buen periodista. Qué bueno. Vos sabés que con Eduardo de la Puente hablamos hace más o menos un año, tuvimos una charla muy linda. Sí, él es más consecuente porque sigue de una manera u otra, sigue vinculado a la música. Tiene su banda, claro que sí. Tiene su banda, hace muchos años, ha grabado discos. Y bueno, sí. Hablamos de la rock and pop, hablamos de que respeto mucho, Eduardo, y lo quiero. Sí, es de verdad, Eduardo es de verdad. Sí. Hablamos de la rock and pop, bueno, de muchas cosas. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que te quería comentar algo, pero volviendo un poco al comienzo de la charla, y ya no te doy más lata porque, digamos, estar hablando prácticamente en el último día del año contigo, te lo quiero agradecer. Un placer. Vos siempre mencionás lo que podríamos decir que es el primer libro del rock argentino, el de Kramer, que se llama Agarrate. Sí. Y yo te iba a mencionar, a ver si lo conocés, seguro que vos lo conocés, un libro que se llama ¿Cómo vino la mano? De Grinberg. Sí, de Miguel, de Miguel Grinberg. Vos sabés que yo lo tengo una edición viejísima. Está todo amarillo. Bueno. Qué loco ese libro también, ¿eh? Lo que pasa es que Miguel fue uno de los tipos que vio las posibilidades extramusicales del rock, o sea, las posibilidades del rock como un elemento de cambio en la Argentina y
y tuvo la suficiente capacidad como para expresarlo en el papel, ¿viste? Sí, sí. Y de contar las circunstancias históricas y sociales y culturales que alimentaron el primer rock argentino, porque el libro... Claro, y en algunos momentos lo que pasaba entre ellos, ¿no? La relación Papo-Spinetta, ¿viste? Ahí hay unas cosas bravísimas. Sí, pero yo creo que lo más importante, más allá de, digamos, de la cocina, lo más importante del libro es explicar cómo y por qué surge el rock, como una respuesta a qué cosa, ¿no? Sí, sí. A un país de gris, a un país mucho más estructurado y almidonado de lo que es ahora, sí. Con la gente mucho más así, dura y estricta, sí. pero que tenía también sus contradicciones, como por ejemplo vivir casi siempre bajo un gobierno militar o con fuertes presiones de los militares, sí. una actitud reaccionaria que se contagiaba muchas veces a los civiles, y de golpe estos muchachos que querían hacer una cosa diferente y que tenían mucho valor, porque había que tener valor para tener pelo largo, ropas coloridas y salir a la calle en esa época, ¿viste? Estaba pensando que nos podríamos despedir con el tanguito de Almendra, ¿no? Por ejemplo. Sí, sería hermoso, ¿cómo no? Del querido Alejandro del Prado, que hace unos meses, también lo tuvimos en la radio. Esa es otra persona que admiro profundamente y quiero decir que hay una película sobre Alejandro del Prado que hizo, entre otros, Mariano del Mazo, colega. Sí, señor. Que todo el mundo debería ver porque realmente es una obra poética casi. Sí. Yo soy un gran admirador de Alejandro del Prado desde su disco con Saloma, imagínate vos. Sí. Yo lo escuchaba y me acuerdo que en una época laburé de profe de música en un secundario y hicimos la murguita de Villarreal y fue una fiesta. Es un temazo, sí. No, Alejandro es... Bueno, formó parte de una de las grandes bandas que nunca llegó a grabar oficialmente, que fue una pena, con Dani Ferrón y Rodolfo García, que fue Postporteño. Sí, señor. Por suerte hay un demo de 4 temas, pero nunca se llegó a grabar oficialmente. Así que si alguien tiene una cinta en vivo dentro de tus oyentes, pedísela para pasar. ¿Cómo no? Hemos hablado con Dani también. Che, y aparte es de River, Alejandro es de River. Es un maestro, es de River, ya. Como Luisito. Vos no sos de River. Yo no puedo hablar, tengo la palabra prohibida acerca de cuestiones como fútbol, religión y otras cosas. Perfecto. Bueno, Alfredo, ha sido un gusto. Che, de todas maneras, estuve en la cancha de Vélez Sarsfield cuando Amadeo Carrizo batió el récord del arco invicto. Quizás eso te diga algo. Mirá. Estás sin barba ahora, te he visto sin barba en algunos... Sí, estoy con un look que espero que no se tome como de pendeviejo, porque no tiene nada de eso. Sí. Estoy con un look lampiño y con el pelo largo, que me gusta, con un cambio, después veremos. La última, cuando preparás los programas, cuando decidís el tronco, digamos, central, yo no sé si lo programás por mes o por programa, ¿seguís teniendo la misma pasión de cuando eras más joven, digamos? Sí, yo creo que es igual y en algunos aspectos es mayor aún porque sigue siendo un desafío. Yo trabajo con guión generalmente, me ayuda mucho el laburar con guión. Sí, tengo que improvisar sobre la marcha, improviso en los programas, pero me gusta tener un guión porque me gusta incluso algunas cosas recordarlas y la única manera de recordar lo que dije es escribiéndolo, ¿no? Sí. Y lo hago con mucha pasión. La gente que me ha visto trabajar lo sabe. En ese sentido trato de darle al público algo fluido, pero al mismo tiempo que sea una información cotejada en la medida de lo posible, ¿viste? Claro, en una palabra, no mandar verdura. Claro. Bueno, seguimos pensando que la música, no sé si puede cambiar el mundo, pero que lo puede hacer más lindo seguro. Sin ninguna duda. Imagínate un mundo sin música y te vas a dar cuenta. Dios mío. En una de las últimas notas, me acuerdo, creo que en el programa que hacía Emilio del Guercio, ¿Cómo hice? Luisito le dice a Emilio, y no te olvides, Emilio, que la música es un ornamento, le dice. Sí. Y yo lo miré y decía, no, pará, ¿cómo vas a decir eso? Pero claro, entiendo lo que iba, ¿no? Con esa enorme humildad que tenía Luis Alberto. Pero es un ornamento indispensable, es como la sal para la comida, Ya lo creo que sí. Es así. Bueno, Alfredo, te quiero, por supuesto, mandar un feliz año, lo mejor para vos, para los tuyos, para tu familia, tus amigos. Lo mismo, igualmente, muchas gracias por la convocatoria y que el 2023 nos trate bien y nos deje escuchar
compartir mucha música. Muy bien. Bueno, gracias por haber estado en este programa que se llama Puchero Misterioso. Un placer, hasta pronto. Abrazo. Hemos hablado con el gran Alfredo Rosso. Abrazo grande. ¿Te acordás cuando escuchábamos al